recordarles acerca de que tenemos este congreso. El año pasado fue virtual, ahora va a ser presencial. 10º congreso, aquí es donde se registra uno en el enlace. Prácticamente tenemos un curso precongreso. En el precongreso vamos a ver la consulta preconcepcional, ultrasonido consultorio, temas de embarazo de alto riesgo. Tenemos un curso transcongreso que va a ser jueves y viernes en la tarde, que es internacional de Doppler, el curso del doctor Manuel Gallo Vallejo en obstetricia. Aquí vamos a realizarlo antes, ahora lo metemos en el congreso. Estos son los temas. Va a participar, por supuesto, el doctor Manuel Gallo Vallejo y el doctor Miguel Antonio Rotti Cospe de Paraguay. Tenemos como parte del congreso los temas de actualización en ultrasonido Doppler, la evaluación especializada de la anatomía fetal, actualización y abordaje diagnóstico de la placenta previa mórbidamente adherida, en particular hablamos del acretismo, percretismo, y tenemos el último módulo de cirugía fetal de Jalisco, que es todo lo que hay de cirugía fetal aquí en Jalisco para pues estar actualizados. Entonces, esto es datos del comité organizador, 4 profesores internacionales, 4 nacionales, los demás son locales. Esto es lo que tenemos de precios. En el caso de la sociedad de nosotros, Colginjal, vamos a mantenerles el precio de los miembros de la Sociedad de Medicina Materno-Fetal, pero esto era hasta el 28, hasta el día de hoy. Me decía la doctora Alma que si les puedo dar algo más de días, entonces lo vamos a dejar hasta el domingo, los que quieran inscribirse, son 1,000 pesos lo que es el curso congreso y precongreso, y el curso internacional son 1,000 pesos también. Están todos invitados y entonces los esperamos, ahí es donde se hace el pago, se manda el depósito a la página y también se manda a la Sociedad de Medicina Materno-Fetal. Entonces los esperamos, muchas gracias. Continuamos. Quiero comentarles que Medical Legal Center tuvo a bien efectuar la invitación del maestro Abraham Amiud Dávila Rodríguez, que es su director, el cual ahorita les voy a comentar su currículum, y él pues, nos va a hablar del tema del día de hoy, que es el consentimiento informado. El maestro es abogado egresado de la Universidad de Guadalajara. Ahí cursó la maestría en Derecho Constitucional y cursa el doctorado en Derechos Humanos. Actualmente, miembro de la Academia de Cirugía General, se desempeña como director general de Medical Legal Center Salomón y Warner SC, firma especializada en el ramo del derecho médico. A su vez, es director de VHS, el expediente clínico electrónico. Es miembro activo de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa AC, miembro de la Academia de Medicina Legal Mexicana AC, miembro de la Asociación Mundial de Derecho Médico. El maestro ha sido invitado a participar como docente en los cursos de formación de peritos en medicina con la Universidad de Guadalajara y la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Academia Mexicana de Cirugía C, la Asociación Mexicana de Cirugía General AC, la Federación Mexicana de Colegios de Anestesiología AC, la Federación Mexicana de Colegios de Ortopedia y Traumatología AC, entre otras. A su vez, ha impartido el Seminario de Responsabilidad Médica en la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. También ha participado en diversas publicaciones en la obra La Cirugía General y el Cirujano, con el capítulo El marco jurídico del ejercicio profesional de la cirugía general, con publicaciones para las revistas Cirujano General y Hospitales Civiles de Guadalajara. También ha participado en diversas publicaciones en la obra La Cirugía General y el Cirujano, con el capítulo El marco jurídico del ejercicio profesional. Como ustedes saben, el consentimiento informado es muy importante y tiene puntos básicos que nosotros debemos de tener en cuenta para que nos sirva en el ejercicio de nuestra profesión. Todos los que trabajamos en instituciones públicas o privadas, pues siempre nos tienen un consentimiento informado. Sin embargo, no siempre este consentimiento tiene los puntos básicos requeridos para que al momento de un problema legal pueda defendernos.
Incluso ustedes recordarán que muchas veces nosotros explicamos a la paciente el problema y ponemos en el consentimiento informado, se explica a la paciente. Mas, sin embargo, ya ante un juicio la paciente puede argumentar, me explicaron pero no entendí, y más aún si no tiene familiares cerca de ella. Entonces es muy importante que nosotros conozcamos todos los puntos básicos que debe de tener el consentimiento informado, a la vez que debemos de individualizar a cada paciente, porque podemos tener un procedimiento programado que en un momento dado se va a convertir en una urgencia y que podemos tener eventos inesperados a la hora de la cirugía, como ruptura de un órgano, daño a órganos vecinos, hemorragia, etcétera. Y si nosotros no plasmamos todo esto en el consentimiento, pues después vamos a tener problemas. Ahora, como saben, en estos últimos tiempos también se ha pedido que no nada más debe de estar la firma del médico, sino al término de un evento quirúrgico debe de plasmarse la firma de 2 o 3 personas que estén en el quirófano, en la guardia, para que este consentimiento pues tenga validez. Entonces yo creo que es algo muy importante que nosotros conozcamos cómo debe ser este consentimiento informado debidamente y pues que así nos pueda servir. Maestro, le agradecemos la invitación y hoy esperamos que nos aclare estos conceptos. Muchísimas gracias. Un agradecimiento especial, doctora Almadelia, y a cada una de las personas que están presentes el día de hoy. Yo tengo muchos recuerdos muy buenos de este colegio y de verdad me siento como en casa, con tantos amigos que hemos vivido tantas historias, tantos pleitos y tantos temas para defender de manera digna a la comunidad médica. Y bueno, pues entremos en materia. El tema de los consentimientos informados. Uno de los principales problemas que tenemos con nuestros pacientes es el tema de desinformación. Y me dirán, ¿cómo desinformación? Sí, pues ocurre que hoy en día el paciente tiene acceso a internet, a revistas médicas, a mucha información que antes no tenía, y hoy en día cada vez que tengo un paciente que va a hacerse una salpingoclasia, pues ya viene con mucha información. O sea, ya no es el paciente que tenía que explicarle todo y trae información y no siempre es la mejor información. Entonces, los principales medios que generan este tipo de desinformación es internet, revistas, amigos. Siempre es que a mi amiga le pasó esto, ¿no? Y se comparan con la amiga, cuando no saben que cada caso es único, indivisible. Televisión, radio y por supuesto otros temas. El objetivo de las cartas de consentimiento es poderle explicar a un paciente cuál es su padecimiento, qué procedimiento le voy a hacer, cuáles son sus riesgos y cuáles son sus beneficios. Y si el día de hoy revisara el 70% de los hospitales del país, me encuentro que en todos siguen haciendo cartas de consentimiento de machote. Y yo les pregunto si creemos que con esa carta vamos a darle el derecho que tiene el paciente de conocer su padecimiento específico. Y la respuesta es no. Seguimos utilizando estas machotes de consentimiento informado que en realidad no nos ayudan como debieran ayudarnos. ¿Cuál es el fundamento? Este es el fundamento. ¿Cuáles son los artículos que hoy en día regulan las cartas de consentimiento informado? Y es un requisito indispensable en todo procedimiento médico o quirúrgico, donde se especifiquen las causas del padecimiento, en qué consiste, riesgos frecuentes sustentados en literatura y cuáles son los beneficios esperados. La explicación del procedimiento consiste exactamente en explicarle qué va a esperar, qué puede esperar del procedimiento, cómo se va a hacer, de qué manera, paso a paso, y va a ser diferente si se trata de un procedimiento quirúrgico o un tratamiento médico. Los riesgos, muy importante, cada vez, yo les digo, yo puedo tener un paciente que todos los días haga salpingoclasias y no tiene a la mente todos los riesgos. ¿Y qué pasa si yo omito uno de los riesgos que llegaran a ocurrir? Ese paciente va a decir, oye, yo no sabía de esos riesgos, de haber sabido, yo no me hubiera intervenido quirúrgicamente contigo. Y esa es la importancia y trascendencia de hacer cartas específicas de consentimiento informado. Y los beneficios, ¿por qué es importante señalarlos? Porque un requisito que establece la ley es que los beneficios del procedimiento tienen que ser superiores al
a los riesgos que yo pueda tener en un procedimiento. Si el beneficio no es mayor al riesgo, no es justificable. Les voy a poner un ejemplo. A ver, cuando yo realizo una cesárea, por ejemplo, yo estoy realizando una incisión, que es una lesión. Claro que estoy causando un daño en la salud del paciente, pero es un daño que ocasiono para salvaguardar un bien jurídico superior, que es sacar con vida a ese niño sin morbilidad, etcétera. Entonces, es cuando se justifica este tipo de procedimientos. Si no se justifica mayor beneficio que riesgo, sería un procedimiento éticamente incorrecto. Me preguntarán, ¿cómo cuál? Yo recuerdo mucho que cuando iniciaron los procedimientos de NOTS, ¿se acuerdan de esos procedimientos NOTS? De natural orificios, bueno, son procedimientos quirúrgicos por orificios naturales. Y lo que hacían los médicos, algún grupo de médicos, es que para no dejar huellas, podían hacer apéndices, por ejemplo, por orificios naturales. Y eso, pues, dañaban otros órganos. Y cuando me invitaron a una sesión a hablar de NOTS, yo decía, a ver, es que no encuentro una justificación legal para generar un daño mayor para salvaguardar un bien menor, porque el bien que se salvaguarda es el tema estético, no era un tema funcional. Entonces estamos dañando otros órganos para estos efectos. Algo que es fundamental, señores, es el tema de los cuidados. Cuando yo doy de alta a un paciente quirúrgico de un tratamiento, tengo que además hacerle saber qué cuidados son los que debe de tener. Y les voy a explicar por qué. En toda atención médica se generan derechos y obligaciones para el paciente y para el médico. ¿Sabían eso, verdad? Sí, ¿verdad o no? Bueno, pues yo encuentro en la Ley General de Salud solamente obligaciones para médicos, pero no me encuentro físicamente y expresamente obligaciones del paciente. Y el paciente, claro que tiene obligaciones. Por ejemplo, 2 grandes obligaciones. ¿Cuáles creen? A ver, una obligación, sí, saber el nombre de su médico, pero muy importante es dar información fidedigna de su historia clínica. Si él me dice mentiras, que no tiene adicciones, que es su parto número 3, que no tuvo abortos, yo tomo decisiones en función de la información que él me da. Entonces, una obligación es que me dé información fidedigna. Si no me dice que es alérgico a las sulfas, yo le voy a administrar sulfas. Entonces, obligación número 1. Y obligación número 2, ¿cuál es? La más importante, que es que siga puntualmente mis indicaciones médicas. Indicaciones es horarios, o sea, que recomendaciones, etcétera, o sea, que lo siga puntualmente. Y si él no la sigue, ¿qué es lo que pasa? Sí, ¿y saben cuántos pacientes no siguen las indicaciones médicas? Altísimos, pero ¿saben qué pasa? No lo documentamos. ¿Cuál es el efecto de no seguir indicaciones médicas? El contrato de prestación de servicios de atención médica, como cualquier otro contrato, genera estos derechos y obligaciones. Y hay un principio elemental de derecho que dice que en una relación bilateral de derechos y obligaciones, si uno de los contratantes incumple, Fabi, si uno de los contratantes incumple con sus obligaciones médicas, con sus obligaciones, genera la rescisión del contrato sin responsabilidad para la parte inocente. Esto aplica en el tema de derecho sanitario. Esto es, en este contrato que yo tengo con mi paciente, si él incumple sus obligaciones, me genera la exclusión de responsabilidad. Pero ¿saben cuántas veces me encuentro un expediente donde esté documentada esa falta de seguimiento al tratamiento médico? En ni uno. Yo cuando les hablo de los crónico-degenerativos, les digo a los médicos, a ver, un paciente hipertenso, diabético, cuando se descompensa, ¿por qué es? Pues porque no siguió el tratamiento, o no siguió las indicaciones o la recomendación del médico. ¿Y qué hacemos? O sea, no está documentado. Lo damos por hecho. Pues no siguió el tratamiento médico y si se complica el problema es mío. Entonces, un gran compromiso que tenemos como médicos es documentar cuando identifico que mi paciente no sigue las indicaciones médicas.
porque eso va a ser la diferencia entre tener un problema y no tener un problema. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de ahora en adelante, documentarlo, porque no lo documentamos. Es muy importante que el consentimiento sea congruente con el diagnóstico. No siempre me encuentro con consentimientos que sean congruentes con los diagnósticos. Les comentaba que fueran mayores beneficios que los riesgos. Estos son los procedimientos que forzosamente establece la ley que requieren carta de consentimiento informado. Yo les he planteado mucho y les recuerdo mucho un caso que nunca se me va a olvidar, de un médico, de una paciente que requería la amputación de uno de sus brazos. Y lo recuerdo porque ese médico muy profesional habla con el esposo y le dice, oiga, dada la importancia y trascendencia que esa cirugía reviste para su esposa, yo le sugiero que tome una segunda opinión. ¿Y qué creen que le dijo el esposo? Le dijo, de ninguna manera, usted es de los médicos más profesionales que he visto en la vida. Yo he puesto la vida de mujer en sus manos y pondría la mía misma si fuera necesario. ¿Qué tenía que haber hecho ese médico? Pues recabar la carta de consentimiento. La recaba y después de una reclamación completamente fundada y procedente de la paciente, decía, bueno, ¿y quién es mi marido para decidir el destino de mi brazo? Y tenía toda la razón del mundo. 70% de las cartas de consentimiento las firma quien no tiene que firmarlas. Siempre, siempre tiene que firmarlas el paciente, salvo que sea menor incapacitado. Siempre, si ahorita, en este momento, hiciera una investigación de cualquier hospital de maternidad, hay muchas cartas de consentimiento firmadas por la madre y por el esposo, y no por la paciente. Ese documento, y nada puede tener el mejor documento, si no está firmado por quien tiene que firmarlo, tengo un problema. De necropsia hospitalaria. Un día estaba en el Congreso Nacional de Patología, de Anatomía Patológica, y me pasó algo que nunca me había ocurrido. Al terminar la sesión, de la parte final, se para una patóloga, ya en la sesión de preguntas y respuestas, y empezó a llorar, y llorando nos platicó su caso. Ella, jefa del Servicio de Anatomía Patológica en un hospital de los servicios de salud en el Bajío del país, tienen una muerte materna. Ustedes saben que hay un compromiso del gobierno mexicano por eso se crearon los comités de muerte materna infantil, para determinar con este comité de qué fallece la persona, por qué falleció, y entonces implementar políticas al interior del hospital para que nunca más vuelva a ocurrir eso en un hospital. Al menos en ese hospital, si sabían eso. Pues llega esta muerte materna, se reúne el comité de muerte materna y no encuentran ni saben por qué falleció. Y entonces la recomendación del comité es necropsia hospitalaria. Ustedes saben que hay dos tipos de necropsia, la legal, que es obligatoria cuando es derivada de un delito, y la hospitalaria, que es opcional. Esto requiere consentimiento, requiere consentimiento. La legal no, la legal es a fuerzas. Le dice el director que preside el comité a la responsable de anatomía patológica, doctora, vaya pasando la hacer la necropsia, yo le recabo el consentimiento informado. ¿Y qué creen que pasó? Oh, sí, lo recaba. Pero en la historia clínica, o sea, lo recaba y según el dicho del director, la persona que estaba siempre atenta a la paciente era el papá. Entonces recaba el consentimiento del papá. Pero nunca advierte que en la historia clínica se advertía que era una mujer casada. Y como tal, el único que legítimamente podía disponer del cadáver era el esposo. Y el esposo presenta una demanda, porque además dice, yo soy de una religión X que prohíbe la manipulación de un cadáver, porque y usted dice, doctora, me causó un daño moral, porque gracias a usted mi mujer no ascendió al cielo. Y la demanda fue procedente. Esa es la importancia y trascendencia de saber
¿quién elabora una carta de consentimiento? Recientemente tenemos un caso precisamente de ginecología relacionado con un caso de consentimiento. Se lo voy a platicar rápido. Estamos en apelación, estamos en juicio y tenemos un argumento. Pero le voy a platicar cuál es el argumento del juez. Es una mujer que, si mal no recuerdo, no tengo ahorita los datos exactos, tenía el antecedente, entra, si mal no recuerdo, a un procedimiento. ¿No te acuerdas, Armando, qué era? Bueno, ahorita les digo qué procedimiento entra, pero detecta unos tumores, y dice, pues ya que estoy aquí, para evitar un tiempo quirúrgico, porque pues, implicaría darla de alta, que regresar, etcétera, pues de una vez me llevo los tumores. ¿No? Y ella iba para otra cosa, El consentimiento era para otro procedimiento, pero se encuentra con los tumores, dice, pues me los llevo. Es un tema que yo lo puedo hacer, ¿para qué, pobre señora, para qué le evito un procedimiento adicional? Se lleva los tumores y también se llevó, era una mujer incluso que ya de alrededor de 50 años, o sea, ya no podía tener hijos, se lleva los ovarios y el juez determina, obviamente hay una denuncia porque dice yo di mi autorización solamente para un procedimiento y el juez determina que hay responsabilidad. Y si hay responsabilidad, porque era tu obligación salir con los familiares a que otorgaran su consentimiento, informarles. Es el argumento del juez. Nuestro argumento es, ahora y estamos en juicio, o sea, es algo que todavía no se ha resuelto, está sub judice. Es número uno, la titular del derecho de decisión no son los familiares. El titular es la paciente. Y la paciente estaba obviamente con efectos de anestesia, no estaba en libertad para tomar una decisión de esa naturaleza. Número dos, actuamos con ética, porque en ética requiere 4 elementos fundamentales. Número uno, que es no maleficencia, no lo hice para causarle un daño. Beneficencia, lo hice para causarle un bien. Autonomía y justicia, lo hice para ahorrarle un tiempo, porque esos tumores salieron benignos, pero ¿y si hubieran salido malignos? O sea, me hubiera pasado 3 meses para que la volvieran a operar y quizá en un tumor ya desarrollado y complicado, y entonces sí sería responsable por no haberlo hecho. ¿Sí me voy a entender? Es nuestro argumento. Hoy en día es un tema que está a discusión y bueno, esperemos que seguramente es un tema que llegará a la Suprema Corte de Justicia y generará un precedente. Al menos ese es mi punto de vista. Es algo que ocurre día a día. No podemos burocratizar la atención médica. El otro tema, nos encontramos en ocasiones con pacientes que no saben leer y escribir. Y entonces es muy fácil, cuando tengo un paciente que no sabe leer y escribir, ¿qué hacemos, doctor Salvador? Pues la huella. Sencillo, ¿no? La huella. Todos de acuerdo a la huella, ¿verdad? Pues ¿qué creen? Que no. Porque la huella además, a ver, yo voy a poner la huella, yo le voy a decir, pues ponga la huella ahí. Pues él la va a poner ahí, pero ¿qué dice? Pues no sabe leer y escribir. La va a poner donde yo la diga. Y eso no significa que eso lo haga, que haya entendido la carta de consentimiento. Entonces, lo que establece el reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica es que un par de testigos idóneos firmen a su ruego. ¿Quién es un testigo idóneo? Por supuesto su familiar, pero si no existiera, no estuviera su familiar, podría ser cualquier otra persona, incluso parte del equipo médico o de enfermería. Le ponemos la huella, se la ponemos, no estorba, pero el acto jurídico que valida que una persona aceptó el procedimiento, aún sin saber leer y escribir, son los testigos idóneos.
tenemos otro tema a propósito de los consentimientos, que son los casos de... Es un tema, el tema, de acuerdo a nuestra legislación, les platico, es el tema y ustedes lo hacen, el tema de la prescripción de medicamentos anticonceptivos en menores de edad. Y me dirán, a ver, Abraham, ¿cómo le voy a dar un medicamento anticonceptivo a un menor de edad si no tiene libertad de consentimiento? De acuerdo con la ley, la mayoría de edad se adquiere a los 18 años y entonces podría tener libertad para consentimiento. Tú nos dijiste que no podían dar su consentimiento menores de edad. Y aquí me llega una niña de 16 años y me pide un tratamiento anticonceptivo y además viene sola, viene sin la mamá. ¿Cómo ven? ¿Se lo damos o no se lo damos? Están los derechos de las adolescentes. Exactamente. Hoy en día tenemos un tema de derechos humanos que incluso tienen un tema de control de convencionalidad porque está por encima de lo que dice nuestra legislación civil y habla del derecho que tienen los menores a adolescentes, no menores, adolescentes, incluso el término menor es un mal término, los adolescentes para poder tomar este tipo de decisiones. Exacto. Tenemos otro tema de derechos, que es el tema de las interrupciones de los embarazos, que ustedes saben que están prohibidas en México, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Salvo qué ciudades? Pero aquí en Jalisco están prohibidas. ¿Seguros? No, a ver, platíqueme. La ley ya cambió y hoy la paciente decide. Ella puede decidir si interrumpe el embarazo o lo continúa. Y hay clínicas ya de aborto seguro, que esas están establecidas en la Secretaría de Salud y hospitales civiles. Ok, déjenles platico qué es lo que pasa. Hoy en día, la interrupción de embarazo voluntario está efectivamente solamente regulada en algunas entidades federativas, entre ellas la Ciudad de México, que fue la primera que lo hizo. No es el caso de Jalisco. Sin embargo, sí hay, y yo estoy de acuerdo, sí hay un tema, hay una ventana gigantesca, una laguna, no una laguna, una ventana gigantesca para que este tipo de cosas ocurran. Y se las voy a platicar. Hoy en día hay una norma oficial mexicana que todos ustedes conocen, porque tienen obligación como ginecólogos de conocerla, que es la norma oficial mexicana 046, que habla de los casos de violencia familiar. Todo el mundo la conoce, ¿verdad? ¿Sí? A ver qué dice el punto. Nada se crea. Y entonces esta norma nos habla de los casos de violación. Antes de que existiera esta norma, para que hay una disposición en todo el país, en cada estado, que se autoriza la interrupción de embarazos en caso de que sea producto de violación. En todo el país. Pero ¿qué pasaba? Si llegaba una chica violada, tenía que primero presentar una denuncia y luego el Ministerio Público, para ordenarlo, tenía que solicitar dictámenes periciales y más dictámenes psicológicos, etcétera, a fin de ordenar una interrupción por violación. ¿Y qué creen que pasaba? Pues ya al final lo obtenía, porque ya era tan tardado y además era un tema de volver a victimizar a esa persona, con más dictámenes, más estudios, etcétera. Hoy en día esa norma dice, no necesito nada. Yo voy a creer en esa mujer. Si esa mujer llega a un hospital seguro como la Secretaría de Salud del Hospital Civil, los que efectivamente comentó, y dice, a ver, yo fui producto, mi bebé es producto, o mi embarazo es producto de una violación, ¿qué creen que le van a preguntar? Nada. Y dice, y quiero interrumpir mi embarazo. El Estado tiene la obligación de interrumpir el embarazo. El Estado de Jalisco fue uno de los pocos estados que promovió una controversia constitucional, alegando que estaba
por encima del derecho a la vida. La Suprema Corte lo desechó y dijo, está primero la decisión, la autodeterminación de la persona para tomar una decisión de esta naturaleza. Entonces, a pesar de que aquí en Jalisco no está permitido, la ventana está abierta, porque basta que vaya, señale esa circunstancia, incluso sin que presente una denuncia, y el Estado tiene la más absoluta obligación de interrumpir ese embarazo. Las cartas de consentimiento específicas, yo soy un convencido que tenemos que usarlas y están catalogadas catalogadas por sus fines, que pueden ser diagnósticos, terapéuticos, de rehabilitación, de acuerdo a los procedimientos y para necropsia. Por supuesto que se puede revocar en cualquier momento. Y las urgencias es un caso de excepción. Una urgencia es un caso que no requiere consentimiento. Ya me quiero ver que llega un paciente infartado a un hospital y que yo para atenderlo lo condiciona a que me firme su consentimiento. Bueno, en cualquier urgencia médica no requiere consentimiento. ¿Y qué es urgencia? Todo padecimiento que ponga en peligro la vida, un órgano, una función y requiere atención inmediata. Se encuadra en esta definición, no requiere consentimiento, requiere atención inmediata. Hoy en día hay dos iniciativas muy importantes una ya saben que es la que hemos trabajado desde hace mucho tiempo, que la no criminalización del acto médico, estamos a un pasito de que se apruebe. Es una tarea de años que pasara una ley general y tenemos esta otra iniciativa. Esta otra iniciativa implica expresamente que nos exoneren de responsabilidad si existe un procedimiento médico donde hayamos establecido el riesgo y el paciente lo haya aceptado y haya ocurrido ese riesgo. ¿Sí me voy a entender? Entonces es un premio a dar información adecuada al paciente, el que en caso de ocurrir un riesgo y yo lo hubiera señalado y realmente esté en literatura, me exonere de responsabilidad. Es una iniciativa que va empezando, yo calculo que en este año se podría estar dictaminando en diputados, y bueno, tardaría un par de años en aprobarse, pero creo que es un gran paso para fomentar estas cartas de consentimiento informado. Hay un médico aquí en Guadalajara, cirujano general, que me dijo, Abraham, quiero las mejores cartas de consentimiento. Quiero cartas específicas y quiero las mejores. Y quiero darle la vuelta a la tortilla a los pacientes. Porque dice, yo cada vez que le doy a un paciente una carta de consentimiento a firmar, genera animadversión, como que se asusta, como que le estoy dando algo, firmar algo legal. Entonces quiero darle la vuelta a la tortilla. Y entonces contrató un mercadólogo, me pidió que yo le ayudara y él y su equipo generamos estas cartas de consentimiento. Esta que les voy a enseñar es de una cola laparoscópica. Y díganme si parece una carta legal. Es una carta que describe, tiene su índice, describe el procedimiento hasta con dibujitos, el postprocedimiento, ¿corre algún riesgo? Dice, sí, la lesión de vía biliar ocurre en 1 de cada 1000 veces y le explica todos los riesgos que tiene. ¿Qué alternativa? Le dice que la va a programar laparoscópica a 2 puertos, pero que puede convertirse abierta y dejar una cicatriz de tal o cual forma. Y al final el consentimiento informado. Y él, en los programados se los da como un folleto informativo, no como un documento legal. Y el paciente llega con él firmadito y genera una ventaja competitiva con otros médicos. Hoy en día, en nuestra oficina, cuando alguien me dice, Abraham, es que está difícil, yo les planteo que tenemos una investigación con más de 500 cartas de consentimiento informado, ordenadas por especialidad, solamente para anotar los riesgos de cada paciente. No los riesgos del procedimiento, esos ya están, ya estudiados, con aviso de privacidad, con todo lo que tiene que ver legal y médicamente, solamente para adicionar los riesgos personales de cada paciente. Y por supuesto que aquí, en nuestro Colegio de Ginecología de Jalisco, por supuesto que podemos trabajar en una labor así. Creo que es uno de los beneficios que todos podríamos tener acceso a que en nuestro propio portal lo hagamos. Sé que ya están algunas con el doctor Frank y el doctor José Luis. Y encantado, creo que son de las cosas que podemos aportar
que realmente podemos aportar al colegio y a la comunidad médica. Señores, ahora sí, no sé si hay preguntas y respuestas. Si hay preguntas para elaborar, por favor, doctor Salvador. Bueno, yo tengo dos preguntas. La primera está relacionada con el incumplimiento del paciente. Es muy frecuente que la paciente no cumple. Le damos un tratamiento, no se lo tomó completo, no fue el medicamento que le dimos, lo cambió en la farmacia de Oncocini, tomó menos días, le dieron algo parecido, o la vamos a operar a la paciente, le dimos instrucciones preoperatorias y no las cumplió. Hay que operarla. Y entonces ahí, bueno, le ponemos la nota de que no cumplió, pero como que debería de, yo pienso por todo lo que ha dicho usted, debería haber como una guía de qué elementos son los que deberíamos de registrar. Entonces ese es como el primer tema. Y el segundo, algo muy común, en particular zonas de la periferia de aquí de Guadalajara, otros municipios, donde es muy frecuente que viven en unión libre. Una mujer menor de edad vive en unión libre. Y ahí, ¿quién va a tomar la decisión? ¿La pareja con la que yo ahorita y luego al rato la dejó? ¿O con el papá, o la mamá, o la hermana? Buenísimo, buenísimo. Y eso me acordó también, me hizo acordar de los bebés, que cuando son menores de edad no se los quieren entregar. O sea, cuando son adolescentes. Y por supuesto que hay que entregarlos. Ahí es un derecho humano, mucho más que un derecho, un tema de edad. El primer punto, yo les platicaba, a ver, hay un principio de derecho que dice, en un contrato, hay derechos y obligaciones para ambas partes. El incumplimiento de una de ellas, de una de las partes, genera la rescisión del contrato sin responsabilidad para la otra, me exonera de responsabilidad. Incluso podría, en cualquier otro contrato, dejar ya de atenderlo, pero en los casos médicos no puedo dejar de atenderlos porque hay un bien jurídico superior que es el derecho humano a la protección de la salud. Entonces el paciente puede estar incumpliendo tantas indicaciones médicas como quiera, y yo tengo la obligación de seguirlo atendiendo. La única diferencia es que en el momento que yo justifique y documente que no siguió las indicaciones médicas, lo que me va a servir es para que me exonere de responsabilidad. Esto es que la autoridad diga, bueno, obviamente no encontró los resultados, obviamente se complicó, obviamente pasó esto, porque el paciente no cumplió con su obligación. Lo que nos encontramos es que cuando tratamos de alegarlo o fundamentarlo, pues nos encontramos que el expediente no dice nada. Y evidentemente es claro que incumplió, pero no lo documentamos. En la medida que yo documente, voy a tener mayor, no podría negarme a atender en determinados casos, sobre todo en instituciones públicas, pero sí sería una gran estrategia de defensa el documentarlo. La segunda pregunta, doctor, me hizo el de los que viven a las afueras. Hoy en día, indiscutiblemente, aunque sea una adolescente y vive en unión libre, genera una relación de concubinato con esta persona, y el concubinato tiene prácticamente los mismos derechos que un matrimonio. Genera una relación de hecho que está protegida por el Estado, y sí podría en actuar en el concubino, en este caso, para firmar determinados documentos, como el caso de la necropsia que hablamos, pero el consentimiento de un procedimiento que no es de urgencia, indiscutiblemente quien tendría la obligación de suscribirlo es la propia paciente. La propia paciente. Entonces sí, cuidar siempre que sea el paciente quien nos vaya a firmar. Así que, doctor Salvador. Una última situación, el caso de una paciente complicada, grave, que le estamos tratando, que tuvo fiebre, le dimos antibióticos, etcétera, pero luego resulta que suspende el tratamiento, luego usa homeopatía, y luego usa brujería, y usa no sé qué más cosas, y luego va y luego no va, y después ya nos aparece la paciente. Ahí que hacemos una nota donde la paciente ya no se presentó a cita y consideramos que abandonó el tratamiento, ¿cuál sería el consejo? Sí, doctor Salvador, otra de las obligaciones que tiene el paciente, por supuesto, es acudir a sus citas. Y otro de los temas que tenemos es que no documentamos cuándo fue su última cita, ni documentamos quién asistió. Solamente tenemos el último registro del último mes, pero no documentamos que la habíamos citado para marzo y que no fue en marzo. ¿Sí? O sea, como no fue, pues no fue y no levantamos, no documentamos, pues no fue y no fue. Y llega un problema legal y el juez, el Ministerio Público, quien analiza, el perito que dictamina, dice, pues
La última atención fue en febrero y ya, pero no está documentado que lo cité en marzo y que no fue a la cita de marzo. ¿No voy a entender? Entonces, indiscutiblemente, de ahora en adelante, pues la cité el día 8 de marzo, no llegó, pues paciente no acudió a su cita, entiendo que abandonó el tratamiento. O sea, se acabó, pero sí documentarlo. Y estoy seguro que de ahora en adelante, quienes vinieron, quienes están escuchando en la plataforma, que lo hagan, va a marcar de verdad, una gran diferencia entre dormir tranquilo y no dormir. Porque cuando tenemos un evento, dicen, Abraham, es que cómo no lo documenté. No, ya los que vinieron, ya pueden dormir tranquilos. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta más? ¿Como para de qué? A ver, nuevamente otra vez, el consentimiento no tendría por qué firmarlo el concubino, mientras no sea, o sea, si hay dos escenarios, es una urgencia, no requiere consentimiento. No es una urgencia, requiere consentimiento de ella. Ahorita yo les pediría que nos olvidáramos del concubino, a no ser que sea un caso de muerte. Pero si no es un caso de muerte o un tema donde excepcional que ahorita no tengo en mente, pues el tema es con la propia paciente y requiere a la paciente aunque sea adolescente. Ella tendrá la atribución de tiene el derecho de poder decidir la realización de su procedimiento. Vaya, no requiere el consentimiento de su madre. Yo recuerdo mucho en un hospital público donde las adolescentes tenían hijos y no se los entregaban a las adolescentes hasta que viniera la mamá. Entonces de repente no venía y pasaban ahí días. Hoy en día, bueno, al identificar que es su madre, aunque sea adolescente, es un derecho humano, o sea, no le puedo negar entregarla a su bebé, ni requiere la autorización de la abuela, ¿no? Doctor Alejandro. Gracias, licenciado. Buenas noches. La verdad es que, ¿qué pasa con el concubinato? O sea, hubo una propuesta hace 2-3 años para reformar y proteger a las mujeres, donde se establecía que el concubinato era una relación entre una pareja, es que ya tenemos que pensar en homo y en hétero y todo eso. Dos personas. Pero el caso que eran 2 años. Pero resulta que en la página que yo investigué son 5 años de convivencia continua o 3 años si tienen un hijo registrado ambos. Es la misma situación porque pues ya el estado civil ya cada vez es menor casado, con las implicaciones legales que a esto asista. Perdón que insista en el concubinato, pero debemos establecer bien el estado civil de la paciente para en un futuro no meternos en problemas. Muchas gracias. Sí, no, excelente, muchas gracias, Alejandro. Yo voy a ir un poquito más. A ver, doctor Frank. ¿Quiere platicar algo, doctor Frank? A ver, voy a ir un poquito más. El caso que no es nuestra especialidad, por ejemplo, en el caso de pediatría, que llega a dar un tratamiento quirúrgico a un niño de 5 años, y en estricto derecho, quien tiene la patria potestad, ¿quiénes son? ¿El padre o la madre? Ambos. Y la tiene igualita. Y entonces, en estricto derecho, pues no podría operar a un niño a no ser que tuviera el consentimiento de los dos, ¿no? Pero ¿qué creen? Eso sería burocratizar la medicina. Porque además, cuando llega la mamá con el niño, o el papá con el niño, yo a veces ni siquiera les pido que se identifiquen. Yo confío en lo que me dicen, porque la medicina es de buena fe. Y entonces a lo mejor ni su papá es, o a lo mejor ni su mamá es. Pero yo confío en eso, y no podía burocratizar la medicina a ponerme a investigar realmente si eso o no es. A mí llega y me dice que es, y yo tendría que confiar en eso. En el caso del concubinato, les comentaba que yo me dejaría eso un poquito de lado, porque
a quien voy a atender es a la paciente y requiero el consentimiento de la paciente, no de su concubino. Ahora bien, hay momentos en que sí requerirá datos, o que ella diga, oye, quiero que la información se la des a mi pareja, que es Juan Pérez, y pues se la tendré que dar. Y efectivamente, como dice el doctor Alejandro, hay diferentes reglas de concubinato. Hay estados que establecen que el concubinato se da al año con hijos y hasta los 5 años sin hijos, en otros 3 años sin hijos. Sin embargo, pues imagínense que yo burocratice la medicina para decir, a ver, ¿cuántos años tienes de casado o de juntado? ¿Y a partir de cuándo? A ver, y ¿contará ese tiempo o no contará? O sea, no podría burocratizarlo. Si la paciente me dice, es mi pareja, yo tendré que confiar que es su pareja. Si, aunque tenga unas semanas, si ella me dice su pareja, bueno, pues yo deberé entender que es su concubino, ¿sí me entienden? O es mi esposo, pues no le voy a pedir el acta de matrimonio, porque a lo mejor ni casados están, ¿no? Y no voy a pedirle la carta de el acta de matrimonio. O sea, tendremos que confiar en lo que nuestro paciente nos informe. Doctor Frank. Gracias, doctor Alejandro. Buenas noches. El caso como clásico ahí en el hospital es una paciente, o generalmente nosotros decimos paciente porque es nuestra área, pero que no acepta la transfusión, el clásico problema, que no acepta la transfusión. Vamos a poner un ejemplo de un caso catastrófico, placenta previa, masacratismo placentario, que casi creemos que el 90% o el 100% va a ocupar transfusión. Ellos dicen, no quiero transfusión. Entonces, o sea, con el consentimiento, donde diga el riesgo, y ella no acepta, y si yo no le pongo y se muere, ¿tengo responsabilidad o qué hacer ahí? No, hombre, increíble, doctor Frank. Ahí va. Primera situación, llega paciente exacto, y nos dice, oiga, mañana me voy a intervenir y no quiero transfusión. O sea, porque caso número 1 es cuando lo saben y lo hacen con anticipación. Bueno, todos los hospitales tienen un reglamento interno al cual los pacientes tendrán que sujetarse. Y entonces yo no puedo obligar a que esa paciente se interne conmigo. Oiga, aquí tiene 2 opciones. Puede internarse aquí y esto es lo que vamos a hacer. Si usted no está de acuerdo, está en libertad de irse a donde usted quiera atenderse. No puedo obligar a que se atienda aquí. Caso número 1. Caso número 2, ya la tengo, no me dio su consentimiento para transfusión, y entonces hay en México, bueno, en el mundo tenemos un derecho fundamental que es superior. Es más, voy a hacer un break antes, doctor Frank, muy interesante. A ver, todo mundo decimos que somos dueños de nuestra vida. ¿Cierto o no es cierto? Somos dueños, yo me puedo ir a donde quiera, nadie me dice nada. ¿Somos dueños de nuestra vida o no? ¿Puedo hacer lo que yo quiera? ¿No? ¿No puede hacer lo que usted quiera? Bueno, decimos que podemos hacer lo que queramos con nuestra vida, ¿no? Entonces, si una persona dice, me voy a subir aquí a Cámara de Comercio, me voy a aventar del último piso, pues lo dejamos. Es dueño de su vida, él puede hacer lo que él quiera. ¿O qué dice Lupita? Que se vea, pues es su vida. O no somos dueños de nuestra vida. ¿Qué creen? No somos dueños de nuestra vida. Doctor, ¿quería comentar algo? Sí, al respecto, ya me pasó exactamente lo mismo hace algunos años. Y igual, la paciente se murió, testigo de Jehová, clásico. Junté posteriormente, como al mes, juntamos a la fiscalía. Junté a alguien de los jueces, algunos de la Suprema Corte de Justicia del Estado. Junté al Poder Jurídico de la Secretaría de Salud, a la Camejal, y no se pusieron de acuerdo. Jamás se pusieron de acuerdo. Abajito del agua me dijeron, doctor, trátelas, no hay bronca, que firmen 2 médicos lo que dice el acta. Sí, porque era una urgencia, una placenta previa que estaba sangrando, y finalmente lo van a demandar, pero el juicio no va a avanzar. Ahorita le voy a platicar qué pasa. Segunda, contrato médico-paciente. En lo privado está muy claro. Y en la institución, ¿con quién es el contrato? Con la institución, es la institución. Pero demandan al médico. Para allá voy, a ver, nomás me voy otra vez en orden para no perderme de ideas. A ver, entonces, nadie es dueño de su vida, ¿estamos de acuerdo? Nadie, o sea,
cuando dicen es que yo me puedo hacer de mi vida lo que quiero, eso es falso. Y les voy a platicar un claro ejemplo de esto. Todos tenemos el derecho fundamental a manifestarnos. Es un derecho fundamental. Si sabían eso, me puedo manifestar en frente de Palacio de Gobierno y nadie me va a decir nada, es mi derecho. Y entonces viene el caso de las huelgas de hambre. Alguien va a manifestarse en contra del gobernador, en contra del presidente, haciendo una huelga de hambre. ¿Y qué creen? Llega el Estado, lo revisa y si el manifestante está bien, lo dejan. Pero si el paciente está mal, el Estado tiene la obligación de agarrarlo, se lo lleva, lo canaliza, lo hidrata y lo vuelve a regresar. Eso pasa, no somos dueños de nuestra vida. Entonces, en el caso que hablaba el doctor Frank, antes no había precedentes, hoy en día ya hay un precedente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el precedente dice, a ver, tú puedes decidir de tu vida, tienes la libertad religiosa, que es un derecho fundamental, pero ¿qué crees? Hay una ponderación de derechos. Y entre el derecho a la libertad religiosa, para decidir no transfundirme, y el derecho humano a la protección de la salud, está por encima el derecho humano a la protección de la salud. Y el Estado va a salvaguardar tu vida, lo quieras o no lo quieras, porque está por encima incluso de tu propia voluntad. Obviamente tratándose de una urgencia médica. Si no es una urgencia médica, hay una gran línea muy delgada que yo tendré que respetar. Si ella dice, no me quiero transfundir y no se va a morir, pues tendré que aguantar vara. Pero si sí corre riesgo de la vida, como dice el doctor Frank, tendré la obligación de transfundir y un requisito para que proceda el delito es que cause un daño. Y hoy en día no hay un solo delito por salvar una vida. Es un requisito causar un daño y aquí no se estaría causando un daño. Entonces ese es el mecanismo que habría que utilizar. ¿Sí quedaron? Ok. ¿Alguna otra? El contrato, ahí va. Ya termino con el tema del contrato. Hoy en día la relación jurídica que tiene, de verdad es un tema. La relación jurídica que tiene en el ámbito privado es el paciente con el médico. En el ámbito institucional es la institución con el paciente. Y evidentemente, yo les hago un planteamiento y de verdad tengo un estudio sobre eso, porque les digo, a ver. Yo tengo mi vehículo y mi vehículo lo llevo a la agencia. Y en la agencia me lo chocan, es más, me lo desvielaron. ¿Yo podré tener acción en contra del mecánico que lo hizo? ¿O en contra de la agencia? Bueno, es un tema, de verdad, y es una propuesta, o sea, parece descabellado, pero no lo es. Realmente, ¿por qué me demandas a mí? Si yo ni siquiera tengo relación jurídica contigo, ni me contrataste, ni te contraté. Tú quien contrataste fue la institución. O sea, tú eres derechohabiente del IMSS y la relación jurídica la tienes con el IMSS o con el ISSSTE. ¿Por qué me demandas a mí, no al IMSS y al ISSSTE? Es un buen argumento y hay que seguirla explorando, pero muy interesante, yo estoy completamente de acuerdo. Señores, como siempre, a ver, doctor. Buenas noches, gracias por la plática. En el caso de las interrupciones legales del embarazo, llega una mamá con su hija adolescente solicitando que se le interrumpa el embarazo a la hija y si la hija no quiere, ¿a quién hay que hacerle caso? Indiscutiblemente tiene que tener consentimiento de la hija. La mamá no puede influir aunque sea una adolescente. La adolescente está dentro de sus derechos. Sí, ella tendrá que tener consentimiento. No, la madre no puede ir en contra de la decisión de la adolescente, indiscutiblemente. Señores, y lo más importante, cuando tengan una duda, échenme un telefonazo. Ahorita les comentaba, yo siempre mi teléfono lo tengo abierto 24 horas. Cuando no sepan qué hacer, oye, aquí ¿cómo lo hacemos? 2 preguntas más, ¿les parece bien o ya? ¿Sí? ¿O quieren afuera las preguntas? Doctora. Sí, a ver, las damas. ¿Les parece? Y ahorita me acerco con ustedes para que no se vayan tan tarde. ¿Va? Doctora. Licenciado, no sé si estoy mal, pero en la Ciudad de México estaba permitido el aborto hasta las 12 semanas. ¿Sí? Cuando se alega violación, por ejemplo, aquí en Jalisco, ¿puede ser hasta qué semanas? Igual. ¿Cualquiera? Igual. Hasta las 12, nada más. Sí.
Gracias. ¿Hasta qué semana? Les voy a mandar ahorita un criterio de aquí precisamente de Jalisco. Pero sí, después de 12 semanas sería difícil que la